Buenas tardes, bienvenidos a la entrega número 14 del Bafisi y a esta función especial en la que vamos a contar con la presencia del director del film que vamos a ver a continuación, para quien quisiera pedir por favor un fuerte aplauso. Y bueno, antes de comenzar, si quisiéramos que pudiera dar así son unas breves palabras introductorias. Igual al final los invitamos a la sesión de preguntas y respuestas con el director, conforme a lo que vean, inquietudes, comentarios, pues él estará con nosotros esta tarde. Bueno, por lo pronto está arreglando su cámara y ya se acerca por acá. Merci beaucoup d'être ici. Muchas gracias de estar aquí. Je voulais remercier aussi Marie-Louise Allman qui nous fait honneur de sa présence, dont j'avais fait le cinématon en 1982. Agradecemos la presencia de Silvia Alman, que está aquí, que hice un cinematón con ella en 1982. Voilà. Alors, le film que vous allez voir maintenant est un film très spécial. La película que van a ver hoy es una película muy especial, comme le sont tous mes films. como son todas mis películas. C'est un film autobiographique. Es una película autobiográfica. Alors, c'est un inventaire filmé de toutes les rues et places d'une petite ville qui s'appelle Saint-Marcelin en France. Es un inventario de todas las calles y plazas de una ciudad que se llama San Marcelino, San Marcelin, en Francia. Qui est une petite ville de 8000 habitants dans la région de Grenoble, enfin entre Grenoble et Valence, plutôt vers le sud de la France. En una región que es una pequeña comunidad, un pueblo de 8000 habitantes que está entre Grenoble y Valence, pero en Francia, hacia el sur. C'est une ville où j'ai vécu quand j'étais enfant, de l'âge de 1 an à 9 ans. Y es una ciudad donde viví cuando era niño, desde que tenía 1 año hasta los 9 años. Alors, le film présente si vous voulez, ce sont des vues de chaque rue. Il y a 126 rues et des 17 places de la ville. Y la película muestra las 127 calles y las 17 plazas de la ciudad. Dans un dispositif cinématographique assez proche des vues lumière. Je vais expliquer les vues lumière. Dice que lo hace con un dispositivo similar a lo que se llama el dispositivo Lumière. Y nos va a explicar qué es el dispositivo Lumière. Quand les frères Lumière ont inventé le cinéma, cuando los hermanos Lumière inventaron el cine, ils ont fait les films les plus simples possibles. Hicieron las películas lo más simple posible. Ils ont mis leur caméra sur un trépied et ils ont filmé un événement pendant 50 secondes, qui est la durée de la bobine de film 35 mm qu'on pouvait mettre dans la caméra. Hicieron una filmación de algo muy simple, colocaron en un pie la cámara y durante 50 segundos, que es la duración que tiene la bobina de este tipo de cámara, filmaron un evento muy simple. Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas 50 secondes, mais en général, les vues durent aux alentours de 20 secondes. No se trata de 50 segundos, en el caso de él, cada una de las vistas duran alrededor de 20 segundos. Le montage des rues et des places a été fait par ordre alphabétique des noms de rues et places. El montaje de las calles se hicieron por el nombre alfabético de calles y los números. Faut être plus rapide, c'est ça?
Oui, là ça m'a coupé, donc ce que je voulais dire, c'est que, alors vous allez voir par exemple une rue très commerçante avec beaucoup d'animation, et la rue d'après est une rue dans la nature, tranquille, où il ne se passe rien. Van a ver algunas calles donde son muy animadas, con calles comerciales, y después van a ver otras calles completamente en la naturaleza, donde no pasa nada, donde no parece no pasar nada. Donc, ce parti pris aléatoire de montage va vous proposer une synthèse de cette ville. Esta cosa aleatoria les va a permitir de ver una síntesis de esta ciudad. Et j'espère qu'après avoir vu ce film, vous aurez envie d'aller découvrir cette petite ville de province en France. Y que después de ver esta filmación puedan ir, les va a dar ganas de ir a descubrir esta pequeña ciudad del campo en Francia. Alors, je vous souhaite une bonne projection et on est là tout à l'heure pour parler du film. Voilà. Nos desea una feliz proyección y vamos a estar después para las preguntas y respuestas. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Así vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas con el director de esta película, con Gerald Courant. Bueno, tú dirás la pronunciación más correcta del nombre. Y bueno, acá sí les pedimos que cualquier intervención sea a viva voz, solo tenemos un micrófono. En principio, nuevamente un aplauso para el director que nos acompaña esta tarde. Donc je voulais préciser que la chanson qu'on entend est de Barbara. La canción que escucharon es una cantante francesa que se llama Barbara, qui a habité à Saint-Marcelin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, car elle était juive et avec sa famille elle s'était réfugiée à Saint-Marcelin. Y ella vivió en este pueblo, en Saint-Marcelin, al final de la Segunda Guerra Mundial. Ella era de religión judía y se refugió con la familia en este pueblo. Et cette chanson est une chanson sur Saint-Marcelin où elle explique qu'il ne faut jamais revenir dans les lieux où on a été heureux dans son enfance. Y es una canción que habla sobre San Marcelin, que es el pueblo, y en la canción dice que nunca hay que volver a los lugares donde uno fue feliz durante su infancia. Voilà, donc je ne sais pas, on peut poser des questions au public, le public peut me poser des questions, pardon. Bueno, dice que está listo por si le quieren hacer preguntas, si alguien quiere preguntarle algo. ¿Cuál fue el criterio que utilizaron para el ángulo desde el cual se filman las calles y el horario? J'ai essayé de me mettre dans des endroits souvent où c'était possible et pas dangereux pour ne pas me faire écraser par des voitures.
Dice que en general lo que intentó es ponerse en lugares donde era posible filmar y que no lo pase por arriba un auto. Donc j'ai essayé à chaque fois de montrer l'essentiel de la rue, mais évidemment c'est une rue est très très longue, on n'en voit qu'une partie. Y siempre traté de mostrar lo esencial de esa calle, pero bueno, se trata de una calle muy larga, entonces es imposible. A veces es muy larga la calle, no se podía filmar todo, pero lo esencial. Hay una calle en un momento que se llama Calle de la Libertad y hay algo escrito abajo. No entiendo francés, quería saber qué dice y... Oui, c'est marqué de mon cul. Dice, la calle es Rue de la Liberté y hay una expresión en francés que quiere decir, o sea, la traducción exacta no da ningún resultado, dice mi culo. Claro. Decís mucho en francés cuando te dicen, ah sí, mi culo, ojete serían. Ce n'est pas moi qui ai inscrit ça. Dice que no fue el que lo escribió, por las dudas. Un lugar muy bonito, pero lo que me llamó más la atención es el cuidado, la limpieza, es comparado con nuestra ciudad. ¿Con Buenos Aires o Argentina? Sí, Si on compare avec ici, Peut-être, c'était peut-être un peu moins propre quand j'étais enfant, mais c'est vrai que, oui, la question est intéressante, je vais préciser. Dice que cuando era chico era seguramente menos limpio, la pregunta es muy interesante y la va a expandir, se va a explayar. Oui, Saint-Marcelin est devenu un petit peu touristique, je dirais, depuis les années 80-90. A partir de los años 80, 90, San Marcelin se volvió un pueblo turístico o un poco turístico. Et dans cette ville, je pense que le nombre de retraités a augmenté par rapport à la population globale. Y el número de jubilados en este pueblo aumentó con respecto al número de la población general. Mais c'est une ville avec un maire socialiste depuis assez longtemps. Y es una ciudad que tiene un intendente socialista desde hace bastante tiempo. Donc, Barbara a vécu donc à Saint-Marcelin à la fin de la guerre, et une autre grande personnalité française a habité à Saint-Marcelin à la fin des années 40. Barbara, que es esta cantante que tiene esa voz tan particular, vivió al final de la guerra ahí en San Marcelin, y otra persona también muy conocida al final de los años 40. C'est Françoise Sagan. Que es Françoise Sagan. Françoise Sagan qui a habité à la fin des années 40 quand elle était une jeune fille. Que vivió al final de los 40 cuando era una chica muy jeune fille, sería una señorita. Me pareció muy interesante el tema de poner los carteles de las calles, porque los nombres de las calles van dando la sensación como que van contando la historia de Francia y de la cultura francesa relacionada con la historia local del pueblo. ¿Fue esa su intención? Alors, avant de faire cet inventaire de Saint-Marcelin, j'avais fait deux autres inventaires, dont un dans un quartier de Lyon, le quartier de ma naissance. Antes de hacer este inventario había hecho dos. Uno fue en la ciudad de Lyon, donde él nació. Et dans l'inventaire de Lyon, du quartier de Lyon, c'était un film qui était produit par une maison de production. En el barrio de Lyon era una película que estuvo producida por una compañía de producción. Et donc quand on travaillait sur le projet, en fait, c'est le producteur qui m'avait dit mais c'est important de filmer les plaques de rue. Y el productor le había puesto como condición, o le había dicho que era muy importante que fuera poniendo los nombres de las calles, los carteles con los nombres de las calles.
peut-être que peut-être que si le producteur ne m'avait pas dit de filmer les plaques, peut-être que j'aurais eu l'idée de les filmer, mais je ne sais pas. Donc je félicite ce producteur pour son idée. Dice que tal vez a él se le hubiese ocurrido filmar los carteles en las calles, pero que él no sabe, no está seguro, por lo tanto felicita a ese productor de haber tenido esa idea. Oui, alors, et puis il faut féliciter la municipalité, c'est vrai qu'il a fait un effort sur les plaques qui raconte, c'est vrai, souvent la vie du personnage qui donne son nom à la rue. Y dice que hay que felicitar a la municipalidad porque en cada cartel aparece el nombre de la calle, la persona, y hay algo, una referencia histórica sobre el origen de esa persona y por qué la calle lleva ese nombre. Respecto a la decisión técnica de acumular esta asociación de planos fijos en cada calle, ¿cuál es el trasfondo, digamos? ¿Por qué eso y por qué no relatar, digamos, la textura o del lugar de otra manera? Chaque fois que j'ai fait des films, depuis que j'ai commencé à faire des films, Cada vez que hago películas, desde que empecé a hacer películas, j'ai toujours essayé d'inventer des formes nouvelles. siempre traté de inventar nuevas formas. Et quand j'ai voulu faire ce film sur Saint-Marcelin, je voulais créer un nouveau concept. Y cuando hice esta película sobre San Marcelin, quería tener un nuevo concepto. Je ne voulais pas faire un documentaire. No quería hacer un documental. Je voulais faire un objet artistique. Mi objetivo era crear un objeto artístico Et aussi très cinématographique. y muy cinematográfico a la vez. Comme je l'ai expliqué au début, je me suis surtout référé aux vues Lumière, au tout premier film du cinéma réalisé par les frères Lumière. Como les dije en la introducción a la presentación de la película, su referencia, su inspiración fue la visión que tenían los Lumière y por eso el film fue así. Dans les vues Lumière, les frères Lumière vont toujours à l'essentiel. En las vistas de Lumière, de los creadores del cine, van siempre a lo esencial. Ils ne perdent jamais leur temps à filmer des choses qui seraient pas très intéressantes. Ils se focalisent sur l'essentiel. Se focalizan en lo esencial, no pierden el tiempo en otras cosas, sino que van directo a lo esencial. Et il y a une force du plan fixe. Y tenían una fuerza, ese plan fijo, Et ça, plano fijo, o sea. Et ça, on la connaît depuis les frères Lumière, et aussi d'autres cinéastes, même de l'époque du muet, comme Karl Dreyer. Y eso lo conocemos desde la época de los Lumière, pero también desde otros cineastas del cine mudo, como Karl Dreyer, Griffiths, Chaplin, ce sont tous des cinéastes qui travaillaient toujours le plan fixe. Dreyer, Chaplin y no sé quién más nombró, todos trabajan con el plano fijo, ¿no? Griffiths. Y otros más trabajaron con el plano fijo. Einstein, por ejemplo. Donc, je voulais faire mon film seulement avec des plans fixes. Il n'y a pas d'autres plans, ce sont que des plans fixes. Y yo quería hacer mi película solo con planos fijos, no con otros planos. Je laisse les mouvements de caméra pour la télévision et les cinéastes du documentaire. Dice que deja los movimientos de la cámara para la televisión y los cineastas que hacen documentales. Sí, ¿qué tal? Quería saber por qué no hay tomas de noche de San Marcelin. Oui, excellente question.
Excelente pregunta. J'avais l'intention aussi de filmer sous la pluie. Quería filmar bajo la lluvia también. J'avais également l'intention de filmer sous la neige. Y me hubiese gustado también filmar en un momento bajo la nieve o con nieve. Mais je me suis concentré sur mon sujet. Pero me concentré en lo que me interesaba, en mi tema. Et j'ai choisi en fait de filmer seulement en été. Filmé solamente durante el verano. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, c'est sur 2 années, 2004 et 2005. Como se habrán dado cuenta, lo hice en 2 años, en 2004 y 2005. Mais vous me donnez une idée, peut-être que je vais faire un remake seulement la nuit. Y tal, me acaba de dar una idea, tal vez hago una remake, otra película, solo durante la noche. Parce qu'il est prévu que je tourne un remake en 2014, 10 ans après le premier. Porque tiene previsto de hacer otra película en 2014, es decir, 10 años después de la primera película. Je veux faire ce remake pour montrer les changements de la ville. La idea de hacer ese remake es mostrar los cambios de la ciudad. Et depuis mon film, il y a plusieurs rues nouvelles qui ont été créées. Desde que hice la película hay varias calles nuevas que se hicieron. Et imaginez par exemple qu'un cinéaste en 1900 ait fait exactement le même film, ça serait un document exceptionnel. Dice que si hubiese habido un cineasta en los años 60 que hubiese hecho la misma película, sería un documento histórico excepcional. Bon, il y a déjà ce document de 2004 et 2005, c'est déjà bien. Ya está este que de 2004 y 2005, lo cual está muy bien. Mais il faut savoir que les frères Lumière qui ont inventé le cinéma à Lyon, qui est une grande ville, pero está bueno saber que los hermanos Lumière, que inventaron el cine, que eran de la ciudad de Lyon, ils n'ont filmé que 14 vues. On appelait ça les vues. Ils ont filmé seulement 14 vues lumière qui durent 50 secondes chacune. Filmaron solo 14 vistas, 14 tomas, vues, sería como se dice en francés, solo 14 de la ciudad que duran 50 segundos. ¿Alguna última pregunta antes de finalizar el debate? Bueno, entonces tenemos un aplauso al director. Et merci de votre visite pour voir ce film. Muchas gracias por la visita y haber visto esta película.